Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Estamos avanzando en la parashá número 9, Vayeshev, que significa y se estableció, y se asentó. Padre, te damos gracias. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos permites estudiar tu palabra, obedecerla y enseñarla a los demás. Gracias por apartarnos del medio de los pueblos para entregarnos esta preciosa oportunidad de conocer tu verdad y ser libres a través de ese conocimiento. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces, parashá número 9, Vayeshev, que significa y se asentó o y se estableció, refiriéndose a Jacob, que se establece en una región de la tierra de Canaán. En el capítulo 37 de Génesis, Bereshit 37, estamos viendo la historia de Joseph, el odio de sus hermanos a causa de los sueños de Joseph y de su actitud también. Y vamos a ver entonces en este proceso, seguimos encontrando dibujos proféticos, proyecciones proféticas hermosas acerca de nuestro Adón Yeshua HaMashiach en la vida de Joseph. Leamos el verso 23 del capítulo 37 de Bereshit. Bereshit capítulo 37, verso 23, y dice: Cuando Joseph llegó donde sus hermanos, estos le quitaron la túnica de colores que llevaba puesta. Hay otra traducción que dice la túnica ornamental. Hay otra que dice túnica multicolor. Lo cierto es que esta túnica representa realeza y autoridad, y muchos de los comentarios giran en torno a estas dos características, que la túnica representaba realeza y autoridad. Sin embargo, hoy queremos someter a su consideración el apreciar en la túnica de colores algo más que realeza y autoridad. Y es el hecho que esta característica tan inusual en su época y que se le diera tanta importancia a la variedad de colores nos lleva a pensar en los símbolos patrios que definen el distintivo por excelencia de cada nación en el mundo, y su bandera, que es símbolo de su gobierno y autoridad territorial. Entonces sí está hablando de autoridad, sí está hablando de realeza, está hablando en definitiva de gobierno. La intención con la que el padre le da esa túnica a su hijo Joseph es una distinción, le entrega una autoridad que, aunque es el menor de sus hermanos, está por encima de sus hermanos, algo bien notorio en lo que es el mayor servirá al menor, característica que se cumple desde Jacob, ahora en Joseph, y también lo vemos en muchos de los casos de nuestra vida en particular. Personas que quizás en la familia no teníamos mucha influencia porque somos menores o porque nacimos después o porque no nos consideraban, pero el Eterno, como dice la palabra, a lo vil y menospreciado escogió Elohim y para cumplir sus propósitos, y así el Eterno se glorifica para que sea su poder y no tanto nuestra capacidad la que se manifieste en nuestro llamado, en el ministerio. Y entonces en esta túnica también vemos la representación de todas las naciones de la tierra. Esos colores representan también todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, en Apocalipsis 7, en el verso 9, Gilgalut, Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice: Después de esto miré, y allí ante mí había una gran multitud, demasiado grande para poderla contar, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. Nota lo que dice: frente a mí, está diciendo allí Yohanan, el escritor de Apocalipsis, que él miró y ante él había una gran multitud, demasiado grande para poderla contar. ¿Y de dónde venían? De toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. Y dice él: estaban sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos en ropas blancas y sujetando ramas de palmas en sus manos. Bien interesante lo que nos dice aquí, y podemos profundizarlo, pero en nuestra temática, de acuerdo a la parashá, lo único que queremos es reforzar
el significado de esa túnica de colores que Joseph tiene y que portaba hasta ese momento cuando sus hermanos lo despojan de esa túnica. Entonces dice el verso 24, lo agarraron y lo echaron en la cisterna. Y hay una anotación en la escritura que dice la cisterna estaba vacía sin ninguna agua en ella. Es decir que el golpe fue fuerte, el agua hubiese podido apaciguar tal vez, o quizás hubiese sido peor, un ahogamiento si estaba muy llena, etcétera. Pero enfoquémonos en la palabra cisterna, porque los hermanos de Joseph lo toman y lo echan en esa cisterna, que es la palabra en hebreo para cárcel o sepultura o abismo. La palabra que se utiliza para cisterna es cárcel, sepultura o abismo. Y una vez más vemos en el paralelo con los acontecimientos vividos por nuestro Yeshua HaMashiach, cuando él fue tomado prisionero, entregado por uno de sus discípulos, sus hermanos judíos lo entregan en manos de extranjeros, de los romanos, y sufrió hasta la muerte para luego ser sepultado. Entonces, de igual manera, tomaron sus vestiduras y, ¿te acuerdas?, las repartieron, etcétera. En fin, las vestiduras también fueron manchadas con sangre. Lo vemos también en Apocalipsis como cuando él aparecerá con vestiduras con sangre, manifestando que él es el mismo que resucitó y que vive por los siglos y que él es el rey de la creación. Entonces, notemos ese paralelo tan interesante y tan maravilloso. En el verso 25 del capítulo 37 de Génesis dice, entonces se sentaron a comer. Es decir, lo echaron en la cisterna, que es como cárcel, sepultura o abismo, y ellos se sentaron a comer. Sus hermanos toman esta actitud terrible, lo echan en la cisterna y se sientan a comer. Es decir, ellos están tan tranquilos, ellos están tan confiados de que lo que están haciendo está bien. Imagínate cómo obra ese proceso de rabia, celos, envidia, hasta llegar a pensar que lo que están haciendo está bien. Por eso es importantísimo cortar ese proceso antes de que sea demasiado tarde. Y cuando Yeshua es bajado del madero, ya muerto, es sepultado inmediatamente para que sus hermanos los judíos fueran todos a sus casas a comer la Pascua, la cena de Pesaj. Bien importante eso. Recuerden que tuvieron que sepultarlo rápidamente porque ya entraba el Shabbat alto, es decir, era el día de Pesaj, era el día en que se sacrificaba el cordero y luego todas las familias se reúnen para comer el Pesaj, para comer el cordero de Pesaj. Así que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, en el verso 28, Juan 18, 28. Llevaron a Yeshua de la casa de Caifás, lo llevaron al pretorio y estaba amaneciendo, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer el Pesaj. Es decir, ellos no entran al pretorio, que ya es allí donde está Roma, simbolismos de Roma, todo eso que tiene que ver con Roma, y ellos, según ellos, se iban a contaminar al entrar al pretorio, pero según ellos no estaban contaminándose al entregar a Yeshua o al tomarlo preso con el propósito de deshacerse de él. O sea, para ellos eso era muy bueno, era normal lo que estaban haciendo, y más contaminación era entrar al pretorio. Imagínate qué incongruencia. Pero nos resalta esa porción de Juan capítulo 18, verso 28, que ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer el Pesaj. Eso significa que lo tuvieron allí preso a Yeshua hasta comer la cena de Pascua. Hicieron lo mismo que los hermanos de Joseph, lo enterraron allí, lo tiraron allí en esa cisterna y se sentaron a comer. Impresionante el paralelismo y todo lo que está aconteciendo. Lo dijimos desde el principio de esta parashá, que es una de las más significativas en cuanto al dibujo profético del ministerio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Avancemos en el capítulo 37, el verso 26. Capítulo 37, verso 26 de Bereshit, Génesis, dice: entonces Yahudá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre?
vengan, vendámoslo a los ismaelitas. Aquí entonces Judá se levanta para ayudar e impedir que se cometa un asesinato, y lo que él dice es: ¿qué ganamos con eso? O sea, lo matamos y no ganamos nada, más bien vendámoslo para ganar algo. Igual va a desaparecer de nuestras vidas, pero tengamos algo a cambio. Qué interesante, porque apareciera como que él lo quiere proteger de que lo maten, de que sus hermanos lo maten, pero lo que quiere más bien es usufructuar, sacar un provecho económico de despojarse, de desaparecer a Joseph. Y de esta misma forma, y con el mismo nombre, es lo interesante, lo más importante aquí, fue el proceso de venta de Yeshua. Porque el de nombre Yehudá, que es Judas, que como lo han traducido al español, los nombres no se traducen, pero así lo tradujeron, Yehudá, que es Judas, fue quien lo vendió. Judá viene de la tribu de Judá, o sea, su nombre es como Judá, que es el mismo en hebreo Yahudá, y es el mismo que vende a Yeshua. Mateo 26, verso 14. Mateo 26, verso 14, vemos cómo va cuadrando todo este perfil del padecimiento de Joseph, de la actitud de sus hermanos, de la venta, de la entrega, de todo el deshacerse de Joseph. Es exactamente igual, pero de una forma magnificada, el deshacerse de Yeshua. No les convenía que Yeshua siguiese predicando así, siguiese haciendo la obra que hizo. Pero ya Yeshua había llegado a su tiempo, su hora ya había llegado, y él sabía que tenía que ser entregado. Y todo lo anticipó y lo dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado, y uno de ustedes me va a entregar. ¿Quién es? El que come conmigo, el que come conmigo. Y cumpliéndose también algunos salmos proféticos mesiánicos que anticipaban esto. Leamos Mateo 26, 14. Mateo 26, 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Yahudá Iscariote, fue donde los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto están dispuestos a pagarme para que yo se los entregue? Ellos le estipularon 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Entonces aquí vemos cómo lo mismo que hicieron con Joseph, que ya lo vamos a ver, hicieron con Yeshua, lo vendieron también por 30 piezas de plata. Entonces, en el caso de Yeshua, trazaron 30 piezas de plata, y eso fue lo que Judas Iscariote, o Yahudá Iscariote, aceptó, vendiendo a su maestro, a su hermano, cumpliéndose así la escritura. En el verso 31, capítulo 37 de Bereshit, verso 31, dice: entonces tomaron la túnica de Joseph, inmolaron un cabrito y empaparon la túnica con la sangre. Entonces tomaron la túnica de Joseph, inmolaron un cabrito y empaparon la túnica con la sangre. Y es en este momento cuando en la historia de Joseph toma esa historia el sentido más relevante en cuanto al paralelo con Yeshua. Y en MC Shalom Internacional hemos recibido esta revelación cuando en una de las imágenes del pastor, el hermano Gene Staley, que se llama Crisis de Identidad, que yo creo que la mayoría de ustedes lo ha visto, él finaliza ese video mostrando la imagen del Mesías con una túnica donde estaban grabadas las banderas de muchas naciones. Las banderas de muchas naciones. Y automáticamente unimos esta imagen con la túnica de Joseph, y allí entendimos que los hermanos de Joseph, al sacrificar a aquel macho cabrío que es mencionado en la Torá para todas las ofrendas de expiación por el pecado, y que se eleva aún más en este principio de redención en la fiesta de Yom Kippur, cuando este macho cabrío muere para cubrir los pecados de todo Israel. Entonces vemos el acto profético más diciente con respecto a lo que sería la redención del Mesías Yeshua para todas las naciones. La túnica multicolor, que ya vimos que representa a todas las naciones, y la sangre de un cordero, de un macho cabrío, derramada allí sobre esa túnica, hablando de lo que era el principio de la redención. Por la sangre de un cordero sería esa redención desarrollada y ejecutada para todas las naciones. Entonces
Muy importante lo que ocurre allí cuando los hermanos de Joseph se idean el salpicar o llenar de sangre la túnica de colores que representa las naciones y la sangre la expiación. Y en Juan capítulo 1, precisamente, en el verso 29, el inicio del ministerio de Yeshua, allí hay una expresión que dice: este es el Cordero de Yahweh que quita el pecado de todas las naciones, o el pecado del mundo. Entonces los hermanos de Joseph sacrifican a este macho cabrío y derraman la sangre sobre la túnica de colores, es decir, las banderas de las naciones. Allí vemos no solo el sacrificio sustituto de un inocente, sino que este manto empapado de sangre es puesto en las manos de su padre Jacob, quien llora amargamente por su pérdida. Es muy importante eso, como todas estas escenas nos hablan del plan de redención, nos hablan del plan de salvación, nos hablan de ese amor del Padre enviando a su Hijo, él mismo, hecho hombre en forma de Hijo, para derramar su sangre, para redimir de nuestra culpa por el pecado. Entonces, hermoso todo lo que estamos viendo aquí en este cuadro profético de Joseph, proyectado hacia el ministerio mesiánico de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Avanzamos al capítulo 38 de Bereshit, Génesis 38, y en el verso 1 dice: por aquel tiempo Yahudá se apartó de sus hermanos y acampó cerca de cierto adulamita llamado Jirá. Entonces Yahudá vio a la hija de cierto cananeo llamado Shua y se casó con ella y se unió a ella. Aquí vemos algo que de la historia de Joseph pasa la Torá a enfocarse en Yahudá. Y lo vimos al principio de esta narrativa, de la introducción de este estudio, que había aquí dos personajes protagonistas. Por un lado Joseph y por el otro lado Yahudá. Yahudá, que representa la tribu de Judá, y Joseph, que representa la tribu de Israel, la casa de Israel o la casa de Efraín. Y ahí la historia, la Torá se enfoca entonces en las dos historias, pasa de una, entra a la otra, sale de la otra y entra a la una. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque Yahudá da un traspié en este proceso de buscar esposa fuera de las hijas de Israel. Y veremos cómo inicia un proceso de duras y tristes consecuencias por esta ligereza en la orden que había sido establecida por Yahweh en cuidar el linaje de la casa de Jacob y no unirse en yugo desigual con mujeres extranjeras. Entonces vemos allí en la historia cómo Yahudá, que es el primogénito, se atreve a tomar mujer fuera de la casa de Judá, fuera del pueblo de Israel. Y entonces en el verso 3 de Génesis 38 dice, verso 2 dice: allí Yahudá vio una de las hijas de un cierto cananea cuyo nombre era Shua, y él la tomó y durmió con ella. Ella concibió y tuvo un hijo a quien llamó Ella concibió otra vez y tuvo un hijo a quien llamó Onán. Entonces ella concibió aún otra vez y tuvo un hijo a quien ella llamó Shela. Y ella estaba en Kesib cuando ella les dio a luz a estos hijos. Yahudá tomó esposa para su primogénito, y su nombre era Tamar. Pero el primogénito de Yahudá, era maldito a los ojos de Yahweh, así que Yahweh lo mató. Esto es bien interesante. Yahudá dijo a Onán: ve a dormir con la esposa de tu hermano, hazle a ella el deber del hermano del esposo y preserva la línea de semilla de tu hermano. Sin embargo, Onán sabía que la semilla no contaría como de él, así que cuando él tenía relaciones con la esposa de su hermano, él vertía el semen en la tierra para así no dar descendencia a su hermano. Lo que él hacía era maldito ante los ojos de Yahweh, así que él lo mató también. Entonces Yahudá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shela crezca, porque él pensó: yo no quiero que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar fue y habitó en casa con su padre. Entonces, bien interesante, he tomado el tiempo para leer estos versículos para que recordemos o comprendamos mejor la situación. Esos tres hijos que le nacen a Yahudá de esta mujer, tienen este problema. El mayor muere,
se le entrega al siguiente, a Onán. Onán entonces lo que él hace es derramar en tierra su semilla siempre que se unía a la esposa de su hermano para no darle linaje a su hermano. Y esto desagradó a Yahweh y también le quitó la vida. Aquí está muy claro que el Eterno fue el que les quitó la vida, tanto a el primogénito, como también a Onán, el segundo. Y esto le ocasiona un temor a Yahudá y dice, no, yo no le voy a dar a Shela, mi otro hijo, porque entonces también va a morir. Era algo así como la viuda negra, decía alguien por ahí en broma, ¿no? Que esta mujer como que era la que los mataba, pero no era así. Era porque ellos habían cometido graves pecados en contra de la Torá, y el Eterno pues como resultado permitió su muerte. Y según Rashi, uno de los comentaristas de la Torá más nombrados, lo había hecho para que Tamar no perdiera su belleza. Es decir, él no quería que Tamar tuviese hijos porque quería mantenerla así. Este primogénito de Yahudá no quería que Tamar perdiera su belleza al ser madre. Además vemos el egoísmo de Onán para no darle nombre a la descendencia de su hermano y así perder el nombre de él, Onán. Y esto desató la ira de Yahweh y los mató a los dos. Aquí notamos cómo las leyes del levirato estaban establecidas antes de la entrega de la Torá escrita. ¿Cuáles son esas leyes del levirato? Que si un varón muere y su esposa viuda no tuvo hijos, el hermano del varón que murió puede tomarla para darle hijos y que tomen la descendencia de su hermano, ya que pues tienen la misma sangre, de la misma familia. Y esta anotación es interesante porque ya ellos conocían qué es lo que dice la Torá acerca de esa instrucción. Entonces esto nos confirma que ellos conocían la Torá, y en primera instancia la Torá fue verbal y fue mucho antes que el Sinaí. Después en el Sinaí, en Deuteronomio 25, ahí pueden ustedes estudiar lo que habla acerca de la ley o la instrucción del levirato, que era que el hermano aportara su semilla para darle descendencia a su hermano fallecido. Padre, gracias te damos por toda esta instrucción, esta enseñanza tan bella, tan preciosa, cómo tú proteges a la viuda, cómo tú proteges la descendencia de aquel que falleció, Padre, y tú das instrucciones para que la familia permanezca, porque en tu corazón siempre está el que habitemos en familia. Padre, te pedimos que tú seas perdonándonos todo pecado sexual, que tú nos limpies de toda contaminación por pornografía, por masturbación, por desorden en el área sexual, Padre. En el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach te pedimos y clamamos por nuestros hijos, por nuestras hijas. Te pedimos, Abacados, por nuestra descendencia, para que tú seas, Abacados, teniendo misericordia de nuestra descendencia, Padre, aún de nuestros ancestros, los que vinieron antes de nosotros por sus errores sexuales cometidos, Padre, y que nos hayan afectado a nosotros. En el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach, te pedimos, ayúdanos a mantenernos en esa obediencia a tu preciosa Torah. En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.